En el presente video compartiré con ustedes cómo graficar una función cuadrática y en este caso específico, cómo graficar el modelo asociado al área de la parcela. Acompáñenme. Tenemos que el área de la parcelita en función de x es igual a menos x al cuadrado más 50x. Y vamos a hacer la gráfica asociada al área. En primera instancia, recordemos el elemento de la concavidad. La concavidad nos lo dicta el coeficiente cuadrático. En este caso, nuestro coeficiente cuadrático es menos 1. Menos 1 es el valor de A, ¿cierto? Como A es menos 1, implica que la curva abrirá hacia abajo, según los patrones que se visualizaron en el manipulativo. Ahora, siguiente elemento. Después de la concavidad, vamos a identificar los puntos importantes. Entre ellos, los interceptos en X, interceptos en y el vértice. Entonces aquí, por un lado tenemos el intercepto en X o los interceptos en X y los interceptos en Y. Recordemos, para que un puntito sea un intercepto en X, la coordenada en Y del puntito se hace 0. Entonces vamos a reemplazar la Y de la función. En este caso, el área sería la Y de la función, ¿cierto? Entonces, vamos a reemplazar para este puntito la Y por 0. Y nos queda 0 es igual a menos x al cuadrado más 50x. Como tenemos una ecuación cuadrática, la vamos a factorizar y nos queda de la siguiente manera. Por factor común, la x, y nos queda menos x al cuadrado entre x queda menos x, y 50x entre x queda más 50. ¿Cierto? Y ahora, para que ese producto me dé 0, cada factor debe transformarse en 0, ¿verdad? Este en 0 y menos x más 50 igual a 0. Aquí nos queda x igual a 50. Muy bien, entonces quiere decir que esta gráfica va a tener dos interceptos en x, ¿verdad? Uno en 0, 0 y el otro en 50 para x. Y recordemos que como es un intercepto en x, la y siempre es 0, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestros interceptos en x. Ahora vamos a encontrar el intercepto en y. Ahora voy a hacer un comentario. Y es que en este caso, cuando un puntito en esos interceptos en x es el puntito 0, 0, este puntito tiene doble función, ¿verdad? Porque este puntito es un intercepto en x, pero también es un intercepto en y, ¿sí? Esto como aclaración. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el procedimiento para que lo puedan visualizar, para que un puntito sea un intercepto en y, la x hace 0, ¿cierto? Si x se me hace 0, entonces reemplacemos la x de la función por 0, nos va a quedar, tenemos y, ¿verdad? Y es igual a toda esta expresión de acá, ¿verdad? Menos x al cuadrado más 50x. Pero la x del puntito vale 0, entonces lo reemplazo. Menos 0 al cuadrado más 50 por 0. Porque x vale 0, ¿verdad? Entonces al final esto queda 0, 0, entonces todo queda 0, ¿verdad? Y nos queda este 0 aquí, ¿verdad? Por eso yo les decía que cuando tengamos siempre ese puntito, el puntito 0, 0, automáticamente ese puntito también va a ser un intercepto en y, ¿verdad? Porque es un punto que es
prácticamente un doble intercepto en X y en Y. Muy bien, entonces ya tenemos los interceptos tanto en X como en Y. Ahora el siguiente paso es calcular el vértice. Para calcular el vértice, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, recordemos. Para el vértice tenemos una fórmula. La coordenada en X se calcula dividiendo menos b entre 2a. Y la coordenada en Y reemplazando ese resultado en la función. Es decir, f de menos b entre 2a. En este caso, como la curva abre hacia abajo, lo que nos está diciendo es que el vértice, en este caso, va a asumir el rol de punto máximo. ¿Cierto? Va a ser el punto máximo. Entonces, en este caso, pues ese es el rol del vértice. Ahora vamos a hacer el cálculo del punto. ¿Cómo? Para encontrar la coordenada en X vamos a aplicar esta fórmula. Y para encontrar la coordenada en Y vamos a aplicar esta. Entonces decimos, la coordenada en X del vértice es igual a, primero vamos a escribir menos b sobre 2a. Y nos queda menos, el menos de la fórmula, luego b. Vamos a identificar estos parámetros en la función. Aquí, a es menos 1, b es 50, ¿verdad? Y c, aquí como no hay término constante, el término constante es como que sea 0. Entonces tenemos que este valor de aquí, este es el valor de b, ¿verdad? Es 50. Y c es este, c es 0. Entonces tenemos a es igual a menos 1, b es 50, y c es 0. Y ahora lo vamos a reemplazar aquí. Dice menos el valor de b es 50. Entre 2 por el valor de a es menos 1. Lo reemplazamos y nos queda 50 partido 2 aquí, nos queda 25. Menos entre menos da más. Ya tengo la coordenada en X del vértice. Ahora vamos a hacer el cálculo de la coordenada en Y. ¿Cómo se encuentra la coordenada en Y? Vamos a reemplazar en la función, acuérdense, la coordenada en Y se encuentra aplicando esta expresión. Vamos a reemplazar en la función menos b entre 2a, lo vamos a reemplazar. Que en nuestro caso nos dio, eso es igual a f de menos b entre 2a, ¿cuánto nos dio? Menos b entre 2a, veamos, nos dio 25, ¿verdad? ¿Sí? Menos b entre 2a nos dio 25. Entonces vamos a reemplazar 25, ¿verdad? En la función. Entonces nos va a quedar que la coordenada en Y del vértice va a ser igual a ¿qué? Necesitamos lógicamente la función, ¿verdad? La función es esta, ¿verdad? Menos x al cuadrado más 50x. Tenemos nuestra función es menos x al cuadrado más 50 por x, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar 25 y este 25 va a asumir el rol de x. ¿Sí? Porque esto es en función, recordemos, esto es en función de x, ¿verdad? Entonces nos va a quedar, ese 25 reemplaza la x, nos queda menos 25 al cuadrado, luego más 50 por 25. Y ese resultado nos queda que la coordenada en Y del vértice es igual a, y nos queda que es 625. Entonces, resumiendo, el vértice nos queda de la siguiente manera. El vértice tiene una coordenada en X y una coordenada en Y, que en este caso sería, coordenada en X nos dio 25 y la coordenada en Y nos dio 625. ¿Verdad? Esta es la coordenada en X y esta es la coordenada en Y. ¿Estamos?
Entonces ya tenemos el puntito asociado al vértice. Con el vértice y los interceptos perfectamente ya podemos hacer nuestra gráfica. Y con la gráfica calculamos el eje de simetría, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, dominio y rango. Entonces, vamos a hacer la gráfica. La gráfica nos queda de la siguiente manera. Recordemos los interceptos. Tenemos interceptos en X, recordemos en 0, 0. Y tenemos otro en 50, 0. Intercepto en Y es este mismo, ¿verdad? Entonces, este puntito también es un intercepto en Y, ¿verdad? Y tenemos un vértice que es en 25, 625. Entonces, vamos a empezar con el intercepto en X, 0, 0, aquí, ¿verdad? Aquí queda este intercepto en X. 0, 0. Y luego 50 para X. 50, vamos a asumir que 50 es acá. 50, 0, ¿verdad? Aquí es 50, le vamos a dar 0 en Y. Entonces, ese es el intercepto en X, el segundo, ¿verdad? Ya tenemos los dos puntitos. Este es mi eje X, donde X recordemos que viene siendo el largo de la parcelita, ¿verdad? X es el largo. Bueno, entonces ya tenemos dos puntos y ahora el vértice 25. 25 es la mitad de 50 y luego 625. Bueno, entonces aquí, supongamos que aquí es 50, 100, 150, 200. Mira, vamos a aumentar un poquito la escala porque no nos va a dar. Vamos a hacerla de 100 en 100 para que más o menos nos quede. Más o menos. Entonces, como es 625, vamos a suponer que es como por acá, ¿verdad? Más o menos. 625 y le vamos a dar 25 en X, ¿verdad? Aquí era 25. Recordemos que el vértice quedaba aquí en 25, ¿verdad? 25 y llegamos hasta 625, ¿verdad? Porque lo estoy haciendo así para que me ajuste el espacio. Entonces aquí queda 625. Entonces aquí este puntito es el vértice con coordenadas 25, 625. Y ahora, para hacer la gráfica, siempre empezamos del intercepto en X pasando por el vértice y luego por el otro vértice. Entonces sería pasando por aquí, curveado. Y nunca se les olvide, a la hora de hacer la curvita, ¿verdad? Las flechas. Le vamos a poner otro color. Bueno, entonces ahí ya está la gráfica como tal, ¿ya? Ahora, con la gráfica vamos a hacer el análisis del eje de simetría, ¿verdad? De lo que podamos calcular en este video. Voy a borrar acá, esto ya no lo requerimos. Ahora el eje de simetría. Recordemos, el eje de simetría, el concepto, es aquella línea imaginaria que me divide la curva, en este caso, en dos partes iguales. Entonces, ya sabemos que el eje de simetría tendría que pasar exactamente por el vértice, ¿verdad? Pasa por aquí. Ese sería el eje de simetría, el que está en color rosado. ¿Cómo se llama este eje de simetría? Va a ser X igual a ¿cuánto? ¿Cuánto valen las coordenadas en X de estos puntitos? La X vale ¿cuánto? X vale 25, ¿verdad? Entonces el eje de simetría sería en este caso X igual a 25. Siempre es igual a 25, que en este caso es la coordenada en X del vértice, ¿verdad? Siempre hay que fijarnos en la coordenada en X del vértice para el eje de simetría. Bueno, nos faltan los intervalos de crecimiento y el dominio y rango, entonces lo vamos a continuar en el otro video. Muchas gracias por su atención.